¿Tenemos cuenta, secretaria? Sí, presidente, llegó una solicitud de la Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile, CONATACOCH, en que señalan que a nombre de la Confederación Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas, CONAPYME, solicitan ser recibidos en audiencia en la sesión de hoy día de la Comisión de las 17 horas para exponer sus puntos de vista en relación con el proyecto de ley que establece un financiamiento con aporte fiscal para la protección de los ingresos de la clase media, que según su punto de vista no llega a los microempresarios de clase media de Chile. Esa es la cuenta nada más, presidente. Bien. Gracias, Soledad. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta o algún comentario respecto a la cuenta? Yo. No, ya. Entonces, no, yo, presidente. Sí, perdón, senador Montes. Es que el otro día le enviamos hace algunos días, ya más de 10 días, a dos instituciones una solicitud de información sobre el desagregado por rama productiva del FOGAPE y del programa de empleo. ¿No han contestado ninguno de los dos? ¿No han mandado la información? No se ha recibido respuesta, senador. Presidente, si es posible insistir. Y en relación a FOGAPE, yo vi en la prensa, creo que el día jueves o viernes, un informe del Banco del Estado respecto a su propia situación, si es posible contar con ese estudio. No sé si todos tuvieron acceso a él, pero yo vi la noticia. El sábado salió, el sábado se leyó. No, leímos lo mismo que tú en la prensa. Claro. Pero hay que insistirle, Soledad. Muy bien. Presidente. Senador Coloma. Sí, dentro de recuerdo que en la ley aparece la obligación mensual de poder explicar lo que está ocurriendo con el FOGAPE. ¿Cuándo tocaría la secuencia? Esta semana, entiendo. Es la última semana. Esta semana, porque se ha expuesto ya en forma mensual y presencial por el ministro y por el administrador de FOGAPE el 26 de mayo, el 25 de junio, y por lo tanto correspondería esta semana. Oye, ahí tenemos una buena instancia para recabar las consultas que se plantean. Sí, es cierto. Y habría que definir entonces también la fecha para la que se va a citar. Bueno, normalmente sí, de hacerlo tendríamos que hacerlo más bien cargado al fin de semana, porque al término de semana. Pero que hay algunos días entre que nos llega el informe y que lo tratamos nosotros, porque no sea muy encima, lo pediría, presidente. Por eso, tendría que ser más bien tipo jueves o viernes. Viernes, seguramente. O la otra, pedirle que lo manden el jueves o viernes y verlo el lunes, no sé, si quiere. Tratemos de averiguar cuándo nos va a llegar la información y ahí fijamos la reunión. Bien. Entonces, para el proyecto de hoy, teníamos pendiente la posibilidad de escuchar al señor ministro de Ciencia y Tecnología, don Andrés Escub. También nos va a acompañar el director de presupuestos y personal de funcionarios de la Dirección de Servicio de Impuestos Internos, don Fernando Barraza, entiendo que su jefe de estudio también, don Eduardo Pantoja, me dice que también está la señora Patricia Sepúlveda y alguien más me dijeron que estaba. Bueno. Señor ministro, muy buenos días, ¿cómo le va? Ambos. Buenos días. Ministro de Hacienda, señor ministro de Ciencia y Tecnología. Senadores, los invitados, director de Impuestos Internos. ¿Cómo están? Lo que teníamos pensado en esta sesión es poder despachar el proyecto que estábamos tratando en materia de incentivos tributarios. Y habíamos solicitado también la posibilidad de que el señor ministro de Ciencia y Tecnología nos pudiera entregar su opinión al respecto. Es un proyecto interesante, atractivo y tiene algunas novedades que son las que nos interesa conocer el punto de vista del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Así que le vamos a dejar la palabra al señor ministro y después nosotros seguimos con el detalle del proyecto. Muchas gracias, presidente. Saludar a través suyo a todos los integrantes de la comisión y a todos quienes nos acompañan hoy día. Y quiero, sí, muy brevemente hacer una introducción de por qué nosotros creemos que esto es interesante, por qué creemos que va en la línea de lo que estamos también promoviendo
desde el Ministerio de Ciencia, que a partir de su creación también tiene dentro de sus competencias entonces la innovación de base científica y tecnológica y promover el desarrollo tecnológico del país. En ese sentido, de nuevo insistir, ser muy breve, mencionar que este proyecto va en la línea de algunas de las cosas que estamos haciendo y esencialmente mencionarles que de nuestra encuesta I+D, que hacemos todos los años, obviamente nosotros este año, al igual que otros, hemos detectado una muy baja inversión en investigación y desarrollo, cerca del 0.35 del PIB, eso es muy bajo comparado a los países de la OCDE. El Estado financia gran parte de eso, la mitad aproximadamente, 48% de ese gasto viene del Estado y solo un 30% viene de empresas. En ese sentido estamos atrás en inversión, pero estamos muy atrás en lo que respecta a inversión privada en I+D. Y la inversión del Estado ha ido aumentando a lo largo del tiempo y en proporción, digamos, a cuánto invierte en relación también al sector privado. El Estado entonces invierte y también hay una distribución donde el Estado invierte más en lo que se denomina la ciencia básica y después esto va cambiando y va aumentando un poco más la inversión privada a medida que la investigación se va haciendo más aplicada o lo que también se denomina el desarrollo experimental. Entonces tenemos una baja inversión en general y una muy baja inversión privada, por lo tanto cualquier incentivo a la inversión privada para nosotros es una buena señal. En términos de el cómo se hace esto también, conviene mencionar que hoy día tenemos una ley de incentivo tributario, lo que se denomina la ley I+D, y esta ley hoy día se emplea por las empresas, sin embargo, se emplea por pocas empresas y las que la utilizan son mayoritariamente empresas grandes. Las empresas grandes son las principales usuarias de nuestro incentivo tributario I+D y por lo tanto cuando uno habla de pymes también conviene tener en mente que necesitamos también incentivos para promover la investigación y desarrollo con inversión privada también en las pymes. Nosotros consideramos que este es un buen incentivo tributario, es una buena ley que incentiva la inversión y sí creemos que hay que hacer algunos ajustes en los temas del acceso, porque las empresas encuentran que esto es un poco engorroso en la postulación y un poco largo. Entonces, ese es como un segundo elemento a considerar que creo que es importante. El primero, entonces, es la encuesta I+D, el segundo es que tenemos este incentivo tributario. Y el tercero es que nosotros por primera vez este año hicimos un estudio, hicimos una encuesta de empresas de base científica y tecnológica. Es la primera vez que se hace esto y encuestamos aproximadamente a 300 empresas de base científica y tecnológica. Los resultados de esto están disponibles, son públicos, están hace ya varios meses en el sitio web del Ministerio de Ciencia. Y aquí lo que encontramos es no solamente cuál es la composición, cuáles son los rubros de estas empresas en Chile de base científica y tecnológica, sino que también encontramos y preguntamos específicamente por brechas, por obstáculos. Y dentro de los obstáculos que se mencionan, uno de ellos, que es relativamente obvio, ¿cierto?, es el acceso a capital, pero encontramos otras cosas que son igual de importantes. Tienen problemas en general en acceder a talento, en acceder a capital humano formado específicamente en investigación, pero que se pueda desenvolver en la empresa. También encontramos brechas de acceso a redes, de acceso a infraestructura, de acceso a equipamiento. Y también algunas trabas regulatorias y también una necesidad de una gestión más estratégica de la propiedad industrial, propiedad intelectual. Por lo tanto, aquí identificamos brechas en estas empresas. Es la primera vez que se hace esto en Chile. Y esto sirve de base para saber qué tipo de empresas son las que tenemos. Por ejemplo, conviene destacar que estas empresas de base científica y tecnológica se forman normalmente por personas que han estado vinculadas a la academia, pero que se asocian con personas más bien del ámbito comercial. Muchos de ellos han tenido experiencia previa en emprendimientos, en otras empresas, por ejemplo, y creemos que el estudio da una buena idea de cómo hoy día está
el sector de investigación y desarrollo en la empresa. Y luego mencionarles muy breve que nosotros estamos impulsando lo que denominamos una agenda de innovación con 3, diría yo, instrumentos muy clave, digamos. El primero es un nuevo instrumento que se llama Startup Ciencia, que justamente pretende promover la creación de empresas de base científica y tecnológica o el crecimiento de empresas que sean nuevas, que tengan menos de 5 años, y escuchando entonces lo que nos dijeron las empresas, esto no es solamente un aporte de fondos, también va con acompañamiento, con acceso a redes, con acceso a mentores, con vinculación internacional. Ese es un instrumento que ya está lanzado y la idea justamente es promover la investigación y desarrollo en la empresa y promover nuevas empresas de base científica y tecnológica. Tenemos un nuevo instrumento además que se llama Reto de Innovación de Interés Público, donde queremos que el sector público ponga sus necesidades y que a esas necesidades vengan soluciones del sector privado que sean innovadoras. Este concurso lo pusimos a prueba ahora para el COVID-19, pero estamos lanzando el concurso ya con las necesidades del sector público que hemos concursado internamente y ahora las vamos a poner para que ahora el sector de innovación de emprendimiento responda a esto. Y finalmente tenemos un instrumento que nos vincula con la educación superior, que se llama INES, que es Innovación para la Educación Superior, donde queremos promover una cultura de innovación en la formación de nuestros estudiantes, vinculando entonces el Ministerio de Ciencia con el Ministerio de Educación. Y en ese sentido, yo creo que como ministerio, entonces, tomando en cuenta esta serie de este marco, digamos, de lo que consideramos que es la inversión en I+D desde el sector privado, considerando cómo nosotros estamos abordando el tema de la innovación, creemos como ministerio que esta es una buena medida la que se está proponiendo en este proyecto, dado que complementa lo que nosotros estamos haciendo también en el Ministerio de Ciencia, buscando incentivar el apoyo a la inversión I+D desde el sector privado, y creemos que en ese sentido es una buena medida, y además que en este mundo de alta tecnología también creemos que tenemos que tener criterios donde las empresas de base científica y tecnológica que tengan buen acceso a este tipo de instrumentos. Sabemos que hoy día muchos de los activos son intangibles por ejemplo, en la forma de patentes, de protección, y en ese sentido un instrumento que tienda a incentivar eso, a hacer más equitativa la cancha para estas empresas que son de base científica y tecnológica, que viven de la tecnología, que viven del conocimiento. Creemos que es una idea que tenemos que apoyar y estamos haciendo, como igual que en este proyecto, estamos trabajando en lo que es el marco de la epidemia, pero nos parece súper relevante también que las cosas que aprendamos ahora, las brechas que podamos cerrar, también queden como capacidades instaladas para promover una reactivación económica también en este caso, que sea una reactivación que incorpore estos elementos de conocimiento y de tecnología en nuestra economía. Así que yo solamente quería hacer esa muy breve introducción y disponible, presidente, para sus preguntas, es lo que nos compete a nosotros, obviamente, y el ministro de Hacienda que está aquí con nosotros puede tener una visión más general del proyecto. Muy bien, muchas gracias, ministro Kub. Ofrezco la palabra a los colegas si quieren hacerle alguna consulta. Senador Monte. No, yo quisiera preguntarle al ministro qué evaluación hay de distintos tipos de instrumentos de estímulo, de promoción de la innovación. Y acá surgió una discusión, si el solo incorporar este estímulo, ¿qué favorecía? ¿La compra y venta? O sea, el mercado de patente o distintos mecanismos, o también estimulaba la creación, la adaptación y la creación. ¿Y cuál es la orientación que tiene el ministerio respecto a esto? Digamos lo segundo, porque aquí es clave estimular ambas cosas, o sea, que haya incorporación y el estímulo a la adaptación y a la creación. Y a su vez, no sé si ustedes tienen alguna idea cómo lo valoran en otros lados, con qué ciclo, con qué periodo, porque como el cambio tecnológico es muy rápido, ¿cómo se está incorporando en el caso de franquicias como esta, de depreciación instantánea? Eso. ¿Ministro? Sí, muchas gracias. Bueno, nosotros, senador, a través suyo, presidente,
Lo que nos compete a nosotros como ministerio, como dice el senador, tiene que ver con creación y con adopción, pero claramente nosotros estamos hoy día más enfocados en que podamos crear este tipo de productos. En ese sentido, incentivos que vayan a que tengamos más patentes, a que podamos tener que nuestras empresas protejan más sus creaciones, sus descubrimientos, sus invenciones. Yo creo que en ese sentido ahí hay una brecha en Chile que tenemos que usar los incentivos para que puedan efectivamente incentivar que nuestras empresas creen más este tipo de productos. La adopción, yo creo que ahí se distribuye un poco más la responsabilidad, ahí no solamente es responsabilidad del Ministerio de Ciencia, ahí nosotros, por ejemplo, tenemos una vinculación fuerte con la Subtel, donde, por ejemplo, la incorporación de tecnología ya uno se comienza a vincular mucho más con otros ministerios, pero yo diría que en nuestro ámbito es más bien la creación, la protección, lo que nosotros creemos que es nuestro corazón como ministerio promover. Y en ese sentido también lo que mencionaba el senador, a pesar de que no tenemos un análisis acabado, nosotros sí creemos que el tipo de incentivos que se están promoviendo aquí son los tipos de incentivos que se están haciendo en otras partes. No tenemos nosotros un estudio acabado de esto, senador, pero ciertamente yo creo que con la evaluación que debe hacer el Ministerio de Hacienda, con la evaluación que tiene que hacer DIPRES, podemos también incorporar esto en las proyecciones. No tenemos claridad de cuánto va a ser lo que va a poder incentivar este incentivo adicional a lo que ya existe, por ejemplo, en la ley I+D, y eso también sería algo que se podría hacer una proyección y una estimación. Bien, muchas gracias, ministro. ¿Algún otro colega quiere hacer algún comentario o consulta? Bien, le agradecemos mucho, ministro. Si quiere se queda con nosotros, si no, lo dispensamos. Vamos a entrar al detalle ahora del proyecto. Así que le damos las gracias. Y le damos la bienvenida también a don Ricardo Guerrero, al señor Safi, que está ahí con unos audífonos, parece astronauta, o locutor de radio. ¿Cómo está, don Francisco? No sé si se ha ingresado alguien más. No, aparentemente no. Bien. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, presidente, y me despido entonces a través suyo de los senadores y entonces quedamos aquí con el ministro de Hacienda conectados para ver cómo avanzamos con este proyecto. Muchísimas gracias. Perfecto. Bien, nosotros tenemos que retomar entonces el proyecto. En la última sesión, aparte de los invitados y los planteamientos que se hicieron, quedamos en despachar hoy y que de alguna manera podían presentarse algunas indicaciones que ojalá fueran acordadas entre las personas que nos han estado colaborando, fundamentalmente don Ricardo Guerrero, don Francisco Safi, don Sergio Enrique, don Manuel Alcalde, el equipo del Ministerio de Hacienda. Y entiendo, no sé si habrán conversado o no con impuestos internos. Pero de los tres temas que nos quedaron, o que estuvieron en el tapete, uno era la preocupación que había respecto de las normas pro PYME y si se podía prestar o no para que propietarios de esas pymes o inversionistas de esas pymes aprovecharan las franquicias tributarias aguas arriba. Lo otro, respecto al tema de los intangibles, que era lo que estamos conversando acá, no teníamos mucha claridad respecto de si el Servicio de Impuestos Internos podía reglamentariamente ver el tema de la amortización de los intangibles. Y después también el otro tema que se vio es el informe de evaluación sobre el funcionamiento de los intangibles, en qué tiempo, en qué periodo, al año, a los 2 años, y también entiendo que hubo entre los asesores una conversación respecto al monto del beneficio máximo de depreciación para los intangibles.
Ministro, también el otro tema que estuvo presente siempre, porque salió en la Cámara de Diputados, a pesar de que nosotros nunca lo vimos en lo que al menos nosotros tenemos claro en el acuerdo, es respecto a si estos montos que puedan significar la depreciación de un 100% se cargan o no al fondo COVID. Nosotros nunca entendimos que los menores ingresos se cargaban al fondo. El fondo era justamente para poder apoyar los tres ejes en los cuales siempre basamos la conversación, que era el apoyo a las familias, a las personas, el tema de la reactivación, los incentivos y los instrumentos a la reactivación de la economía y también a la generación de empleo vía subsidio, capacitación y otros más. O sea, era para invertirlo y no para este otro tipo de instrumentos. Y ese es un tema que también está presente en la discusión. Entiendo además, y le pediría a Ricardo, a Francisco y a don Manuel, que no sé si está por ahí. ¿Don Manuel, alcalde, está o no? Sí, ahí está. Hola Manuel, buenos días. Sí, senador Coloma. Sí, no, presidente, yo estaba oyéndolo a usted con atención y creo que es bueno tener la visión de todo lo restante, pero yo por lo menos quiero dejar constancia un poquito por haber sido parte también del acuerdo. Simplemente un dato, el tema de la depreciación acelerada, explícitamente se planteó que iba a tener, era parte de lo que había que considerar dentro del paquete de los 12.000 millones de dólares. O sea, y eso fue explícito, por lo menos así lo entendí yo. Entonces, yo, como usted hace una referencia muy legítima, yo por lo menos quiero dejar claro que eso siempre lo entendí así, porque si no, no, incluso lo pregunté respecto de cuál era el efecto. Lo digo nada más que para que, por lo menos lo que cada uno entendió respecto de lo que en ese momento se planteó, sin prejuicio las legítimas dudas y planteamientos que se puedan hacer en este escenario. No, sí, la depreciación como instrumento de reactivación siempre estuvo presente, ¿no? Eso no lo pongo en duda, senador. El tema es que los menores ingresos que implica esa depreciación, nunca hablamos de cargarlos al fondo COVID, son cosas distintas. No, es que eso es lo que estoy planteando. Yo creo que son cosas equivalentes, porque de alguna parte eso se considera, en alguna parte se contabiliza. Bueno, vamos viendo, lo quería nada más que lo que yo entendí que era el marco del acuerdo. Bien. Entonces, yo le pediría, no sé, ¿quién va a hablar? ¿Manuel, Ricardo, Francisco? Porque entiendo que ustedes trabajaron una indicación que es la que yo recibí y se la reenvié a todos los miembros de la comisión. Fue formalmente presentada ahora, presidente, por el Ejecutivo. Perfecto. Entonces, don Manuel, preséntela a usted y Ricardo y Francisco, si tienen algún comentario, lo plantean. ¿Les parece? Bueno, perfecto. Muy buenos días, presidente, y a todos los senadores. Trabajamos durante el fin de semana con los técnicos y a propósito de lo comprometido en la última sesión del día viernes, la indicación que hemos presentado hace algunos minutos, presidente, en que va en una triple dirección. En primer lugar, aclara el efecto que señalaba usted recientemente en términos de cómo interactúa el régimen ProPyme agua arriba, es decir, cuando invierte en una pyme un contribuyente que no es pyme, y por lo tanto esta indicación viene a precisar, a reforzar el hecho de que una utilidad que se distribuye agua arriba está sujeta a restitución respecto al impuesto de primera categoría que paga esa pyme, y la indicación va en esa línea en términos de dejar claramente estipulado que en esa situación en específico el contribuyente tendrá la obligación de restituir el 35% del crédito de ese impuesto de primera categoría. En un segundo orden, la indicación establece también una facultad especial a impuestos internos en relación a la amortización de intangibles, y a propósito también de lo discutido el día viernes. Recuerdo más precisamente que el senador Montes tenía una preocupación especial de que impuestos internos pudiera controlar y regular en forma debida la amortización de este tipo de bienes que no existían en el pasado, y por lo tanto se está incorporando una facultad especial
para efecto de que pueda revisar la efectividad de la inversión realizada en materia de intangibles, junto con una obligación de reporte de las distintas entidades ante las cuales se tramitan y se registran en este tipo de propiedad intelectual para que pueda informar impuestos internos. Y por lo tanto se incorpora esta facultad en términos especiales. Y en tercer lugar, también con miras a establecer una política de carácter más permanente, y que también se discutió largamente en las sesiones anteriores, de que esta norma que hoy es de carácter transitorio, uno debiera analizarla para efectos de adoptarla de manera más regular, es que se establece una obligación al Ministerio de Hacienda para que reporte a la Comisión Mixta de Presupuesto la evaluación de la implementación de esta norma transcurrido el primer ejercicio de su utilización, y por lo tanto se establece que en forma posterior a la operación renta del próximo año, el Ministerio de Hacienda debe incorporar un informe en donde haga un análisis de la implementación, de la ejecución y más precisamente del seguimiento de la implementación de esta norma en los términos que se está proponiendo hoy día. En esas tres líneas van las indicaciones acordadas durante el fin de semana, presidente, y presentadas hace unos minutos. Muy bien, gracias, Manuel. Don Ricardo, don Francisco, ¿quieren hacer algún comentario? Sí, señor presidente. Sí, presidente, gracias por la palabra. Por su intermedio, quería saludar a todos los demás senadores y al ministro de Hacienda y a los demás funcionarios del Senado. Como bien dice Manuel, estuvimos conversando y trabajando el fin de semana para resolver la redacción de estas indicaciones. Creo que esto es parte del acuerdo al que se estaba llegando en términos políticos, sin perjuicio de que nosotros teníamos ciertas preocupaciones, que creo que algunas de ellas han quedado resueltas, otras, sin embargo, son parte de la visión distinta de política, supongo, que dice en relación con el interés que nosotros teníamos principalmente de que las inversiones quedaran, o establecer alguna medida que la reducción de la tasa del impuesto de primera categoría nos aseguráramos que quedara como un monto disponible dentro de las pymes o en las empresas a las cuales se les distribuía en el régimen ProPyme, siendo que fueran personas jurídicas que eran propietarios. Y el otro era el tema, bueno, que se discutió latamente en la sesión anterior sobre los contornos de la regulación de esta nueva medida de depreciación de intangibles, que nos parecía interesante desde el punto de vista de la incorporación de nuevos temas relacionados con áreas de la economía que necesitan algún tipo de incentivo tributario, pero que sin embargo nos parecía que quizás no era el momento y que quizás debería haberse discutido en más largo plazo. Solo dejar eso establecido para efectos de la historia. El resto estamos completamente de acuerdo con el Ministerio de Hacienda en la redacción de las indicaciones que se propusieron, y agradecer el trabajo de Hacienda y de Manuel con su equipo en esta materia. Muchas gracias, Francisco. Ofrezco la palabra. No sé si el señor director, don Fernando, quiere decir algo al respecto. Su servicio está involucrado en esta. Ricardo quiere agregar algo, presidente. Perdón, Ricardo primero y después Fernando. Gracias, presidente, gracias, director, y buenos días a todos los que están presentes en la sesión. A mí me gustaría agregar a lo que señalaba Francisco que hay ciertas cosas en cuanto fundamentalmente al tema de los intangibles que creo que quizás sería importante profundizar para que haya un conocimiento más claro sobre lo que se está legislando, que como bien señalaba Francisco, quizás hay nuestras aprensiones pasan más bien por el hecho que se está estableciendo una norma transitoria y que no hemos tenido mayor tiempo para digerir de qué se trata esto en términos materiales de lo que significa el costo y también en términos de qué es lo que estamos legislando, para señalar un aspecto, por ejemplo, la manera en que se define el beneficio de la depreciación está asociado a la adquisición, y creo que esto fue conversado en la sesión anterior,
y esa adquisición tiene distintos escenarios, es decir, se aplica o al mercado existente, y en ese caso, si es solamente al mercado existente, no se estaría incentivando, no se estaría cumpliendo con el propósito de incentivar los nuevos desarrollos tecnológicos. Y por otro lado, también vemos que esta norma aplicaría exclusivamente a las grandes empresas y no a las empresas PYME, del régimen PYME, porque hoy día las empresas del régimen PYME, al tener un régimen de ingresos y egresos, las adquisiciones que hagan de este tipo de patentes inmediatamente es un gasto, y es un gasto en cuanto a depreciación instantánea. Entonces, en ese contexto y con la comparación que veíamos que hacían otros países como los australianos, que a propósito de las medidas económicas que tomaron en razón de la pandemia, establecieron un régimen especial para aumentar las posibilidades de depreciación. Ellos igualmente tienen limitaciones que aplican respecto de ciertos tipos específicos de derechos de propiedad industrial o intelectual, y también tienen ciertas restricciones respecto al tipo de empresa, porque no pueden ser empresas que inicialmente, antes de la pandemia, solamente podían ser empresas pequeñas, y ahora lo extendieron durante un plazo de 1 año y medio para empresas hasta medianas, y no incorporan las empresas grandes a este régimen de depreciación instantánea. Entonces creo que, y como hemos conversado en las últimas 2 sesiones, en las exposiciones que hizo tanto Francisco como yo, creo que nosotros vemos con buenos ojos tratar de establecer una norma de carácter más permanente, pero tenemos ciertos reparos con la manera en que se está legislando en este escenario, sin establecer y sin mirar más allá de cuáles son los efectos y qué estamos efectivamente afectando, qué es lo que se va a ver efectivamente afectado, quiénes van a poder usar este beneficio, etcétera, etcétera. Eso, señor presidente. Cualquier cosa, estoy disponible para poder profundizar en las distintas materias que podemos conversar. Gracias, Ricardo. Estaba pidiendo activamente la palabra el ministro y don Manuel Alcalde, pero yo le había dicho, si nos permiten, le había dicho a don Fernando si tenía algún comentario que hacer. Y después le doy la palabra al ministro. Gracias, presidente. No, por supuesto que las facultades al servicio son siempre bienvenidas, y particularmente en una materia que como hemos visto en las distintas sesiones, específicamente respecto al manejo de los intangibles, es un tema que hasta ahora tributariamente no habíamos en la práctica administrado. Entonces, desde esa perspectiva, nos parece que esa facultad es oportuna, y nosotros incluso ya habíamos estado precisamente en función de esto y de las discusiones que se habían estado dando, habíamos visto cómo podríamos controlar esto, y por supuesto que al contar con esta facultad, lo primero es poder claramente requerir a los contribuyentes informes, declaraciones juradas sobre esta materia específicamente, que permitan efectivamente no solo controlar, sino que también medir y evaluar desde el punto de vista del impacto fiscal lo que va a ser esta medida, ¿no? Además que todos esos datos originados en esas fuentes pueden ser utilizados en los procesos de análisis y gestión de riesgo, lo que permite, esperamos, evidenciar casos anómalos o fuera de rango, y por supuesto realizar acciones de diferentes entidades según el caso. Así que desde esa perspectiva estamos contentes. Las sanciones entendemos que son las que se establecen en las normas generales, en especial el Código Tributario, por lo tanto quedaría cubierto con esta invitación. Muchas gracias, don Fernando. Ministro o don Manuel. Presidente. Tiene la palabra, ministro. Sí, presidente, que estoy algo confundido, la verdad, porque se trabajó intensamente todo el fin de semana para acordar algo, y de lo que dice Ricardo, al menos como yo lo entendí, le voy a pasar la palabra a Manuel Alcalde a ver si lo entiende de manera distinta, se estaría cambiando eso. Entonces, la verdad es que un poco sorprendido, porque entiendo que el espíritu de lo que se quería indicar acá estaba plenamente acordado. Entonces, la verdad es que llegar a la sesión con algo distinto me parece que no aporta este debate. Pero, Manuel, no sé si tú tienes algo. Sí, gracias, presidente.
también sorprendido, presidente, porque trabajamos largamente durante el fin de semana. Creo que despejamos las dudas y buscamos puntos de encuentro en lo planteado en la última sesión, particularmente en 2 líneas de acción. La primera era la preocupación de que no hubiera un mal uso, una utilización indebida de la inversión en intangibles, y a consecuencia de esa solicitud, a partir de esa aprehensión que existió en la sesión anterior, que se trabajó en forma conjunta, y agradezco el trabajo conjunto durante el fin de semana, no solamente de Francisco, de Ricardo, sino también del resto del equipo, en donde acordamos una redacción para hacernos cargo de ese punto bien específico, y la redacción así da cuenta de ello. La indicación también. La indicación, más precisamente. También respecto del punto que levanta Ricardo, en términos de que si esto es un incentivo exclusivamente a la adquisición de terceros o también al desarrollo propio de intangibles, también lo discutimos, y es parte de la acción propia de una norma de depreciación, y en este caso extendía la amortización, que cuando uno habla de adquisición incorpora tanto el desarrollo propio como la adquisición por parte de un tercero, y sin ir más lejos, la propia circular de impuestos internos a propósito de la apreciación instantánea incorporada a la administración tributaria sí da cuenta. El término adquisición es tanto respecto a cuando uno adquiere un tercero, cuando uno adquiere a partir de desembolsos que va realizando la propia empresa, y también lo despejamos largamente durante el fin de semana, presidente. Por lo tanto, el trabajo que se realizó entre la sesión anterior y esta sesión da cuenta precisamente de encontrar puntos de encuentro entre las posiciones, y nosotros, por lo menos de lo que acordamos ayer en la noche, entendemos de que dimos cuenta en un 100% de esas 3 líneas de preocupación, es decir, aclarar y reafirmar de que no hay una filtración en el régimen ProPyme cuando se distribuye una utilidad agua arriba a un contribuyente que no estime, y en esa línea va de forma explícita la primera indicación, y así la acordamos ayer en la noche, en términos de la amortización de intangibles, y de nuevo, y refrendar el objetivo de esta indicación, que es equiparar el tratamiento en inversión en activos fijos físicos versus inversión en activos fijos intangibles. Y a propósito de la experiencia a nivel comparado pueden existir limitaciones de monto, pueden existir limitaciones en términos de bienes, pero lo que no existe por regla general es una discriminación entre el tratamiento de la amortización o depreciación por tipo de bienes. Los países que establecen algún tipo de restricciones, algunas son normas transitorias, lo hacen tanto para inversión en activos fijos físicos como intangibles, y por el contrario, cuando van a una regla de amortización y depreciación, lo hacen de la misma manera. Y también veíamos en esa experiencia a nivel comparado, presidente, de que existiendo amortización en bienes intangibles, la regla general es que esa amortización se da respecto de la propiedad intelectual y la propiedad industrial, más específicamente tratándose de marca y patente. Yo diría que esa es la regla generalísima a nivel comparado. Y por último, respecto de una regla de amortización, también aclarar, presidente, que tratándose del régimen PYME, donde existe una depreciación en base a caja, si la inversión es en un activo intangible, el activo intangible al no ser amortizado debe ser activado igualmente. Por lo tanto, en definitiva, lo que se busca con esta propuesta es equiparar este tratamiento y eliminar un desincentivo a invertir en activos intangibles versus invertir en activos tangibles. Y creo que es bien importante recalcar ese punto, porque es el origen de la propuesta y el trabajo que se hizo durante el fin de semana, y de nuevo, destacando el trabajo intenso que se hizo, porque creo que la redacción lo refleja en un 100%. Estuvimos ayer hasta última hora de la noche redactando esa indicación, va precisamente en esa triple línea, presidente. No, yo solo para complementar, presidente, y a ver si queda claro el punto, a mí me pasa también que cuando los equipos trabajan todo el fin de semana y me presentan una indicación que supuestamente está acordada, yo hago ese mismo argumento para que el presidente de la República pueda firmar la indicación. La verdad es que yo también he corrido para llegar esta mañana con las indicaciones en los términos señalados. Entonces, ¿sabes lo que me pasa? Que cuando al momento de la sesión se vuelve a abrir el tema, la verdad es que uno queda en una situación bastante compleja, porque uno ha tenido que exponer los argumentos para tener las indicaciones que hoy día están presentadas. Entonces, si la verdad era abrir nuevamente una discusión, yo simplemente no traigo las indicaciones. O sea, acá hay un tema de análisis de palabra empeñada, que es lo que hace precisamente que el presidente firme estas indicaciones con la recomendación de mi parte por detrás para avalar el cambio que se está obrando. Ministro, de verdad no logro entender la reacción suya, porque
forma parte de la forma de trabajar de toda la vida del Congreso, del Ejecutivo. Hay un acuerdo, pero las personas que han llegado al acuerdo, y por eso están participando acá, expresan también su punto de vista, y la gracia es justamente que se llegue a un acuerdo. Eso no implica ni claudicar ni dejar de pensar o de tener las aprensiones que se puedan tener. Aquí cada vez que hacemos un acuerdo, los senadores tenemos que dejar de lado de repente lo que creemos o lo que son nuestras convicciones, buscando un bien común, darle una cierta estabilidad a las normas que se aprueben, de manera que no tiene por qué sentirse, porque usted comprende que bastaría con que el presidente firmara una indicación o ustedes llegaran a un acuerdo y nosotros los senadores aquí no tuviéramos nada que decir o hacer. Nos parece muy bien y hemos seguido la discusión, el debate, hemos planteado las inquietudes, ustedes nos están ayudando a resolverlas, llegan con una propuesta acá, por supuesto que ha significado un debate entre técnicos que tienen opiniones distintas, que la han expresado por lo demás, pero no, de verdad no entiendo la reacción ni hacer, hacer de su punto. No, le aclaro el tiro, presidente, si es que se entendió mal. No está en discusión acá que, por supuesto, los senadores todos tienen no solo el deber, sino que creo que el aporte de cambiar cualquier indicación que uno haga. Si lo único que yo planteamos con Manuel Alcalde es que me pareció entender de los asesores tributarios que aquello que habíamos trabajado el fin de semana donde había acuerdo y que permitió llegar a una indicación, hoy día parece que no habría satisfacción respecto a ese texto. Eso es todo. Pero a lo mejor me estoy equivocando y hay plena satisfacción respecto a ese texto, y lo que se está haciendo es un punto adicional que me parece perfectamente válido. Simplemente aclarar esa cuestión, presidente. Sí, se han dado el acuerdo y lo han expresado por algo. ¿Me da la palabra, presidente? Como para volvérselo. Tiene la palabra el senador Monte y después el senador Lago. Ya. No, senador Lago primero, por favor. Sí, no, mire, presidente, hoy día el lunes nos reunimos a las 8:30 de la mañana porque tenemos una larga jornada y una semana intensa que va a estar plagada de emociones, créame, plagada de emociones de muchos frentes. Entonces, yo entiendo que hay un acuerdo en las indicaciones que se presentaron. Yo no veo de las palabras de Francisco ni de mi tocayo Guerrero de que haya un cuestionamiento a que tenemos un acuerdo. Lo que creo que hacen las intervenciones de nuestros asesores es señalar que tenemos miradas que tienen otros acentos, pero que llegamos a un acuerdo. Pero que yo llegue a un acuerdo no significa que todo lo que está en el acuerdo es todo lo que yo quiero o todo lo que me parece satisfactorio o 100% lo que yo ando buscando en la vida. ¿Ya? Nosotros hemos llegado a entendimiento en el tema del uso del fondo de $12.000 millones y llegamos a un acuerdo. Ahora, si usted me dice que yo quedé satisfecho 100% con todas mis demandas que yo esperaba hacer, la respuesta categórica es que no, pero categórica es que no. ¿Ah? Hay muchas otras cosas que me gustaría que hubieran estado incorporadas, pero tuvimos que llegar a un acuerdo. ¿Y para qué le voy a pasar la palabra al senador Monte para que le pueda dar, o al senador Pizarro, la cantidad de cosas que querían incorporar en ese acuerdo? Pero eso no significa que si yo llego al acuerdo, significa que yo llego, que porque tengo un acuerdo, eso es todo lo que yo quiero. Y creo que es muy importante, y lo voy a decir por qué, voy a dar la lata, porque es importante decir aquellos elementos que uno entiende que no son los que me representan 100%, para no dar la señal equívoca de que lo que está en el acuerdo es todo lo que yo necesito solamente, o creo que es correcto o adecuado. Y si hay algo que tengo que mirar para atrás, mira a dónde me voy a ir. A donde yo me voy a ir hacia atrás, hacia la concertación, es que muchas veces los entendimientos con la oposición, que era caso obligado porque no teníamos mayoría, producto del binominal, por todo lo que usted sabe, no se explicitó fuertemente ese elemento. Se mostraba como un logro, ¿me explico, no? Mira, este es el acuerdo que tenemos, llegamos a esto en materia de salud. No, si Lago estaba feliz con el acuerdo, pero él quería más. Pero no le daba la pasada para el Fondo Solidario entre ISAPRE y el FONASA. Y como no fuimos capaces, o no tuvimos la fuerza o la claridad de decir, me gusta esto, el auge, pero me faltó todo esto otro, la sensación que quedó era que esto era suficiente y que esto que faltó no lo remarcamos con fuerza. Entonces acá en la materia de lo intangible, que en lo grueso estamos de acuerdo que es bueno, que es beneficioso, todavía tenemos algunas dudas de cómo opera en su magnitud, cómo hay que afinarlo, la experiencia comparada no es toda igual. Entonces, lo legítimo, importante que me tome el tiempo, es que es bueno dejar dicho, mire, yo llego a un acuerdo para despachar esto,
pero tengo todos estos otros temas que son reservas, prevenciones, dudas, inquietudes, demandas, que no quedaron en el acuerdo, lo cual no significa que no existan. Eso yo creo que fue el punto, ministro. ¿Ah? Entonces, yo creo que tal vez usted sobreinterpretó, sobrereaccionó un poco, lo digo verdad, pero yo le quiero dar mucho ánimo porque son las 8:30 de la mañana del día lunes y nos queda una semana que créame que va a ser buena. ¿Ah? Eso ya. Ya son las 9:30 y estamos hasta las 10 y tenemos que despachar eso. Ya, ok, ya me quedó clara la indicación. No, yo en primer lugar quiero decirle al ministro que tenga un poco de calma, porque la verdad que nosotros hicimos a diferencia de lo que aquí se está diciendo, a mí me informan de que dijimos que había 2 cuestiones pendientes de lo cual dependía el resto. Uno era el límite a los intangibles y otro era el tratamiento en el fondo COVID de los gastos en general del proyecto y particularmente de esto. O sea, había ciertos temas. Yo no sé, ministro, yo la verdad que estoy con la bala pasada por lo que usted ha dicho en la televisión respecto a los sectores medios, de lo que les planteamos o no les planteamos, porque yo creo que interpretamos totalmente distinto la forma que nosotros nos aproximamos a ese tema, incluso desde el ingreso mínimo garantizado, desde ahí para acá. Y usted tiene otra versión, pero no quiero entrar en eso, pero en este caso específico, yo entiendo de que nosotros cuando se habló al final, se dijo, mire, pero todo esto está sujeto a aclarar estos 2 temas, los límites y el tratamiento en el fondo COVID. Entonces, yo encuentro razonable lo que ha planteado Ricardo y Francisco, en el sentido de decir aquí, de hecho yo todavía ni he leído no he podido leer en detalle las indicaciones, porque la última la recibimos antes de las 10:30, o sea, poco antes de las 10:30, acordamos con quienes nos representaban que no estábamos de acuerdo y que había que avanzar en ciertos aspectos. Pero yo creo que el ánimo aquí es avanzar, ¿eh? El ánimo a avanzar no decir que no se está respetando el acuerdo, sino que queremos efectivamente llegar a encontrar una solución a los temas. El modelo australiano, a diferencia de lo que dice el señor alcalde, es un modelo discriminador por tipo de bienes, tipo de empresas, pone límite, por decir, o sea, él dice que no hay a nivel internacional no existe eso, y existe, ¿ah? Y es por eso que se adoptó como una alternativa, incluso a partir del informe que nos hizo la biblioteca, que hay hartas diferencias, no digamos discriminación, diferenciaciones al respecto. Entonces, lo que nos preocupa, a mí me preocupa también lo que ha dicho el director de Impuestos Internos, porque hasta ahora los activos intangibles son un gasto, ¿no es cierto? Al menos en la pyme son un gasto y son tratados como gasto. Y son tratados como gasto en el momento, o sea, no tienen un periodo, si costó tanto arrendar o adquirir, eso entra como gasto. Entonces, las diferencias me gustaría que las explicara, cómo lo va a contabilizar, cómo lo va a imputar, qué piensa al menos el director de Impuestos Internos respecto a esto. Esto respecto a la compra y venta o el arriendo, pero me interesaría saber cómo se imputaría la eventual adaptación o creación de nueva tecnología. ¿Cómo se incorpora contablemente, incluso y tributariamente, cómo se incorpora la adaptación? Porque eso es un proceso que se vive al interior de la empresa, que por lo que dijo el ministro o yo le entendí al ministro de Ciencia, es lo que más se quiere estimular. Que tal como si solo se estimula la compra y venta, y ponerlo igual que los activos físicos, se nos queda fuera todo el proceso de gasto para adaptar o crear. Entonces a mí me interesaba saber también lo que Impuestos Internos piensa al respecto. Eso, presidente. Bien, gracias, senador Montes. Senador Coloma. Gracias, presidente. A ver, tratemos de mirar para adelante. Yo la misma sensación del ministro. Puede que estemos días, como dice Ricardo Lago, podemos ser un día el lunes a una semana que no sé cuán buena será, digamos, como él plantea, pero que va a ser dura y que uno entre un poquito puede ser, a la defensiva. Pero dicho lo que dijo el senador Lago, el senador Pizarro particularmente, pues echémosle para adelante. Parece que una cosa es lo que uno puede haber acordado, que está acordado, otro es lo que uno puede siempre aspirar. Generalmente uno aspira mucho más cosas que las que acuerda, así que eso es correcto y que quede claro, no hay ningún inconveniente. Yo trataría de avanzar, presidente, digamos, me pareció ya, despachemos, no sé si el impasse, pero la percepción de lo que estaba detrás de cada afirmación. Yo quedé con duda, pero yo estoy súper claro que vamos en buen camino para despachar este tema, no para ponernos de acuerdo en todo, que es un tema que aspiracionalmente es bastante mayor. Bien, gracias. Señora Soledad, nosotros desde el punto de vista del despacho del proyecto tenemos primero que votarlo en general y después abocarnos en particular, ¿no es así? Así es, presidente, se vota en general, quedan aprobados con eso los artículos que no tuvieron indicaciones, que son el primero y el segundo, porque el Ejecutivo formuló indicaciones al artículo 3, las indicaciones
que presentó la semana pasada para reponer lo que se había caído en la Cámara, más las que ingresaron hoy día, que están en el WhatsApp de los senadores, que corresponden a lo que se acordó con sus asesores. Ya, esa fue la razón por la que el viernes no votamos en general y dijimos que lo teníamos que hacer ahora. Presidente. Senador Monte. No, yo le quiero decir que yo no estoy en condiciones de votar en general mientras no se aclaren dos cosas. En primer, el impacto en el fondo COVID y el impacto fiscal general, porque ninguna de las dos cosas está clara. Entonces yo pediría que ambas cosas la aclaremos. Y el impacto fiscal en el fondo COVID tiene que ver con el conjunto del proyecto y particularmente la estimación de lo que representa los activos intangibles dentro de esto, que pedimos que hubiera alguna aproximación. Y en el impacto fiscal en general es todo el impacto, porque aquí no sé por qué razón el 2023 no se está considerando dentro del impacto general, que son 3.000 millones de dólares. Entonces me gustaría saber esas cifras como requisito para votar en general. Eso, porque no sabemos realmente el impacto del cual estamos hablando. Gracias. Bien, ¿alguien más quiere hacer algún comentario antes de proceder a votar? Hola, ¿cómo está? Yo pido una respuesta del ministro antes de votar, presidente. Sí, no, está bien, el senador tiene todo el derecho, pero yo no puedo obligar a nadie a que diga algo o no lo diga, y está bien, y tengo la obligación también de someter a votación en el proyecto. Señor ministro. Presidente, a ver, varias cosas. Primero, en respecto al costo fiscal de corto plazo de la depreciación instantánea, está contenida en el informe financiero que discutimos en la sesión anterior. Ahí está el impacto de los 2 primeros años, que ustedes tienen a su vista, porque como todos sabemos, esto se revierte en los años que siguen, porque la depreciación instantánea es simplemente una cuestión de temporalidad y no tiene un efecto económico real en una ventana de tiempo mayor. Por lo tanto, los menores ingresos asociados durante los primeros años significan mayores ingresos en los años que siguen, tal cual está refrendado en el informe financiero. Dicho de otra manera, hay un impacto en términos de ingresos fiscales en los próximos 24 meses, y para quien quiera sea gobierno después va a tener el efecto contrario, es decir, va a recibir un mayor ingreso asociado a esto. Respecto a la amortización, lo hemos señalado, dado que esto no existe, no tenemos cómo estimar cuál es el monto. Esa es la verdad pura y simple, más aún cuando es algo transitorio, que como hemos acordado, la idea es que esto sirva de experimento, de laboratorio, de política de testeo, de aquello que eventualmente en el largo plazo sería bueno dejar como una medida de carácter permanente según lo que hemos conversado. Y respecto, presidente, a cómo esto puede entrar o no en el fondo COVID, la verdad es que creo que hay claridad respecto a cuál es el tratamiento, porque eso es lo que está en el acuerdo. De hecho, si ustedes van al acuerdo en la página número 2, cuando hablábamos de este fondo y cuáles son los usos, etcétera, se decía, y leo, para este propósito se crea un fondo extra presupuestario, un fondo COVID, desde el cual el gobierno podrá ejecutar las distintas acciones para enfrentar la emergencia y la reactivación de forma flexible para financiar mayores gastos corrientes, inversión pública adicional. Y el tercer punto dice nuevos impulsos por reactivación y reconversión, incluyendo apoyos tributarios transitorios. Entonces, creo que está bastante claro. Yo entiendo la duda que plantea el senador Montes o la inquietud, pero por eso que creo que además lo que está presentado está en montos que se inscriben dentro de lo razonable para abordar y para ser consistente con este acuerdo que tomamos, porque es verdad, si nosotros hubiéramos hablado de depreciación instantánea, y voy a inventar un número para llevarlo al extremo, por 12.000 millones de dólares no tendría demasiado sentido, ¿no es cierto? Pero por eso que los montos que estamos indicando acá, que son los que están en el informe financiero, son razonables, no importan hacerse de la plenitud de una parte mayoritaria de este fondo, pero sí son una medida que se inscribe dentro de aquello que nosotros acordamos y que, como ustedes recordarán, además tiene otro correlato, que era mantener constante el déficit estructural que tenemos este año para el próximo año, en lugar de hacerlo caer 2,5 puntos, que era, como lo decía Rodrigo Valdés en el minuto que conversamos esto, que hubiera sido tener una política fiscal muy contractiva si es que el gobierno hubiera adherido estrictamente a su ruta de convergencia fiscal, a la cual precisamente en aras del acuerdo nosotros renunciamos y dijimos explícitamente vamos a mantener el mismo déficit
estructural el año próximo que este año. Entonces son dos maneras de enmarcar el mismo problema, presidente, pero yo creo que el acuerdo es bastante explícito en esta materia. Gracias. Bien, senadores Monte, primero don Fernando Barraza y después don Carlos. Gracias, presidente. No, por su intermedio, ante la pregunta del senador Monte. A ver, desde el punto de vista del gasto, aplican las reglas generales y eso hoy día se controla. Tanto en los arriendos como incluso en la adaptación. Por ejemplo, si una empresa va a adaptar un intangible o va a crear, naturalmente va a poder imputar a gasto lo concerniente a aquello, la consultoría, no sé, los expertos, etc. ¿no? Nosotros entendemos que aquí el tema nuevo es la adquisición, y cómo la adquisición de esos intangibles en el fondo se amortiza. Y por lo tanto, ese es el tema nuevo en particular. Respecto de los gastos, como señalaba, las normas generales aplican y el servicio tiene los criterios y los controles necesarios para efectos de controlarlas, ¿no? No fue incorporado y al menos una de las personas que estuvo ahí por nosotros dijo, mire, mientras esto no esté claro, están ambas cosas, el límite y en segundo lugar el tratamiento contable para el fondo COVID, la verdad que nosotros tenemos pendiente nuestra definición respecto a las indicaciones. Y eso quería aclararlo. Esto es mucha plata, o sea, son muchos recursos, es un cuarto del total del fondo COVID, sin considerar el año 2023, porque eso ya sube a $6.000 millones. Ministro. Dos cosas respecto a lo que dice el senador Monte. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, perfecto. No, lo primero en el informe financiero, respecto a la depreciación instantánea, el costo, los menores ingresos fiscales en los próximos 24 meses, o sea, los dos próximos años no son 2.900 millones, son 1.900 millones, como está consignado ahí. Pero respecto a la amortización... Equivocado, ministro. Estoy leyendo acá. No, porque aquí tenemos, si quiere le doy mis cuentas. Las cuentas mías son 1987 depreciación instantánea, 140 millones de dólares el 1% regional, 800 millones de dólares el 50% de disminución del impuesto de primera categoría. O sea, estamos en sumado todo eso, yo le estoy diciendo que son 2.900 Están hablando de millones cosas de distintas. No, es que no son distintas, son todos imputables al fondo COVID, señor presidente. Sí, lo que pasa es que usted está hablando del total. Yo estoy hablando del total, del impacto en el fondo COVID y el impacto fiscal del total. Haciendo referencia a la depreciación, a los menores ingresos por depreciación. Sí. Así que no es que haya diferencia en la... Así que por favor, escuchémonos y
mantengamos presidente. el diálogo para ver cómo seguimos, porque se nos está acercando la hora. Señor ministro. Sí, exacto, presidente. Lo que pasa es que yo entiendo cuando uno hace cuestiones que son transitorias y que por lo tanto se reversan en algún minuto, se enredan las cosas efectivamente, no, pero para ser bien claro, es bien distinto cuando uno habla de la depreciación instantánea, que efectivamente va a tener un impacto de menor ingreso fiscal en los próximos 2 años, pero se revierte en los años a posteriori, que por ejemplo cuestiones mucho más de corto plazo, como el crédito IVA, donde esto realmente ocurre un menor ingreso en el periodo de 24 meses, pero también un mayor ingreso o una reversión en los mismos 24 meses. Por lo tanto, el efecto en el fondo es nulo, porque está dentro de la misma ventana de tiempo. Y por eso que yo me refería, y ahora entiendo el punto del senador, me refería yo estrictamente a la depreciación instantánea, que es aquella medida, ¿no es cierto?, que es sustantiva, que no se revierte en el mismo periodo, la misma ventana de 24 meses, que es la del acuerdo. Pero insisto, las otras, es como cuando usted hace una postergación del pago de los PPM. Bueno, efectivamente usted va a tener un menor ingreso hoy día, pero lo va a recibir de vuelta en los próximos meses la operación renta, por lo tanto cabe entre la misma ventana de 24 meses y no tiene un impacto en el fondo. Eso, para que quede súper claro. Y respecto a la amortización de los intangibles, presidente, uno puede optar por 2 caminos. Uno puede optar por el camino, como señalaba el señor Montes, de generar un techo de 8.000 UF, que es como raro como criterio, porque las empresas tienen tamaños distintos, y por lo tanto para 8.000 UF puede ser un límite que no va a alcanzar nunca una empresa pequeña, mediana, pero un límite que va a estar topado automáticamente una empresa más grande. Y en ese sentido, como que hace más sentido que uno pudiera expresarlo como un porcentaje de los activos totales o como un porcentaje de las ventas o alguna métrica que diga relación con la escala de la compañía. Pero en lo concreto, presidente, yo creo que en ánimo de no enredarnos en esta materia y siempre teniendo a la vista la buena disposición que ha habido acá de avanzar y tomar esto como una primera etapa, como una suerte de experimento de testeo para ver la bondad de esta medida en el largo plazo, yo honestamente creo que en aras de esa relación no tendría ningún problema en esa parte, la amortización de intangibles, dejarla fuera del fondo. Además, porque yo estimo que los montos asociados van a ser relativamente pequeños, honestamente. Esto es como una fase incipiente de algo que no ha existido nunca, y por lo tanto malamente podría pensar yo que acá vamos a tener grandes montos de amortización instantánea que se van a producir. Yo en lugar de poner un límite de 8.000 UF, que insisto, conceptualmente es como raro de entender, no tendría ningún problema en dejarlo explícitamente fuera de lo que atañe al fondo, en la misma lógica y voluntad de esta comisión de ir viendo sobre la marcha qué es lo que este cambio de política nos trae y las enseñanzas que genera. Gracias, ministro. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Senador Monte. No, yo creo que esto del IVA, yo no lo estoy sumando. Yo entiendo que hay cosas que se revierten en un periodo breve, incluso dentro de un periodo calendario muy, muy restrecho. El problema es bueno que nosotros tengamos claro el impacto que tiene este proyecto sobre el impacto fiscal global y el impacto fiscal sobre el fondo COVID. Y yo por eso desagregué, o sea, depreciación instantánea son 1.987 millones de dólares. Y eso va a tener el efecto de aquí al 2022. El 1% regional, que en el fondo es un ahorro de los grandes proyectos, son 140 millones de dólares la estimación que ustedes entregan. Si no lo dividí mal, yo dividí por $800 a 800. Y después, esas tres cosas suman 2.927 millones de dólares sin considerar depreciación instantánea. O sea, eso es un cuarto del fondo COVID. Eso es lo que quiero dejar en claro. Si uno puede estar de acuerdo o no, pero quiero dejar en claro que son, porque curiosamente este informe no tiene suma de las 4 líneas, sino que tiene desagregada. Bueno, es la manera de hacerlo. Respecto al tema del límite de 8.000 UF, yo no había pensado nunca en eso. Entiendo que eso se sacó la experiencia australiana, como una forma de empezar gradualmente a aplicar algo que antes no se había hecho de la misma manera. Entonces, pongámosle límite.
A mí la depreciación de activos intangibles me parece que puede ser muy interesante siempre y cuando se evite la evasión y la ilusión, que haya realmente controles, sistemas de control, porque yo no he terminado de entender el tratamiento que hoy día tienen estas operaciones y lo nuevo que habría respecto a eso y los criterios que podría tener, porque lo que yo leí en el informe de la biblioteca, en la dimensión temporal es muy clave. Es muy clave cómo se pondera el efecto y en qué periodo va a tener el efecto. Entonces, si el ministro dice que todo esto de presión instantánea lo puede postergar para otra presentación y que tengamos más desarrollo, puede ser una solución. Pero esto no está considerado dentro de los 2.927 millones de dólares que se va a cargar al fondo COVID y quería dejar en claro eso. Gracias. Gracias, senador. Bueno, no nos olvidemos que esto es un proyecto que lo que busca es cumplir en parte el acuerdo que tomamos hace un tiempo atrás. Dentro de los ejes que se plantearon está el de la reactivación de la economía y los incentivos para recuperar la economía en los próximos meses. Yo recuerdo que el tema de cuando analizamos qué posibles instrumentos, qué cosas se podían hacer, qué cosas podían incentivar de manera más rápida, el tema de la depreciación instantánea fue planteado siempre como algo muy, muy importante. Entonces la evaluación nuestra es ver si esto va en la línea de lo que acordamos en el marco del plan de emergencia para las personas, para la recuperación de la economía, para el empleo. Es ahí donde tenemos que centrar el debate, más allá de la importancia que tiene cada detalle, pero vamos a votar en general ahora y en particular porque los plazos están vencidos y ese es el acuerdo que tenemos, y no perdamos de vista el bosque. Será Soledad. Procedemos entonces a votar con los... El ministro planteó la posibilidad de... Bueno, está bien, vamos a lo particular. Presidente, yo te quiero aclarar una cosa. Yo creo que un informe financiero normalmente dice cuánto menos voy a recibir por menos impuestos, pero también dice, sobre todo cuando es de reactivación, si hay cierta reactivación, que otros ingresos públicos pueden generarse a partir de la reactivación. No está ni lo uno ni lo otro. Entonces yo lo que sí, es mucha plata. Es un cuarto del fondo COVID que nos estamos echando acá en esto y por lo tanto hay que discutirlo y ver efectivamente todo lo que esto significa. Es una apuesta, sin duda. Vamos a ver qué resultado tenemos, porque así como vamos, todos los cálculos, los instrumentos y las soluciones que hemos ido implementando se nos han quedado cortas. Y el problema también es que muchas veces llegamos a destiempo y tarde. Aquí para el tema de la reactivación se está planteando este instrumento que puede servir, a lo mejor no todo lo que se espera, o a lo mejor resulta, no sabemos. Ese creo yo que es uno de los grandes problemas, la incertidumbre que tenemos de cómo medir qué es lo que puede significar en términos de ingresos o de egresos. Ojalá tuviéramos una reacción de una reactivación de la economía más rápida, porque ahí se nos acaban inmediatamente varios de los problemas que tenemos hoy día vigentes y bullentes. Bien, Soledad. Bien, el señor presidente pone en votación general el proyecto. Senador Lagos. Voto a favor del proyecto. Yo entiendo que el ministro lo que ha señalado es que respecto de lo que implica desde el punto de vista de menor recaudación, la amortización de lo intangible, para no generar una dificultad con respecto a lo que acordamos nosotros, que esos recursos no los imputaría a nuestro fondo COVID. Quiero entender, porque eso genera un ruido. Puede que usted estime que son pocos recursos, que no le afecta, no sé, pero yo prefiero que los dejemos afuera realmente, porque nuestra preocupación, cuando hablamos de los 12.000 millones, era que primero que se usen los 12.000 millones, que se usen adecuadamente, ya que tuviéramos que fuera separado del presupuesto regular, que no hubiera una contracción presupuestaria, todo eso lo acordamos. Entonces, en este esquema, entendiendo las prevenciones que tenemos algunos, y te he visto acá que hay unos que tienen unas fuertes prevenciones, respecto a que no se nos vayan a reducir los recursos con los cuales tenemos que abordar lo que viene. Por último, creo que lo dijo el senador Pizarro recién, ojalá que los 12.000 millones, comillas, sea suficiente. Yo sé que los recursos nunca son suficientes porque es cosa de tener más necesidades, ¿no? Una lista mayor de necesidades, eso no van a acabar. Pero desde el punto de vista de lo inmediato, ojalá que dé abasto eso que está esos 12.000 millones. Pero nosotros
usted recordará que la discusión que tuvimos, yo perdón me tomé este segundo, la discusión fuerte que tuvimos, fuerte no de enfrentamiento, sino que nos tomó mucho tiempo, mucha energía, era cómo aseguramos que lo que identificamos como un fondo de apoyo a las familias y a la reactivación se aplique de manera correcta, tengamos la capacidad de hacer un seguimiento a aquello, de que no quede una cifra que después se diluye o que sea difícil capturarla en el día a día. Establecimos el sistema de los informes, cómo vamos a estar encima de esta materia, porque eso hace de la esencia de lo que estamos hablando, porque si no, y lo sabemos por experiencia propia, que en el pasado al final el dinero es fungible y los presupuestos se tienden a mezclar. Entonces, por eso es que en esto yo le digo que hay que estar con mucho aguante físico, intelectual, corporal, porque va a ser más intensa esta discusión en esta materia, a diferencia de otros presupuestos de otros años. Eso lo quiero decir. Gracias. Voto a favor, señora secretaria. Senador Montes. Mira, gracias, señora secretaria. Yo voy a votar a favor en general bajo las siguientes condiciones que pido que quede claro. En primer lugar, voy a votar por los títulos porque fue parte de un acuerdo. En segundo lugar, la depreciación instantánea, yo entiendo que el ministro está planteando que no lo tratemos acá, no solo que no vaya dentro del fondo COVID, sino que lo dejemos para elaborarlo más y tenerlo más masticado, más decantado, de tal forma de asumirlo con más seriedad o con mayor rigor de parte nuestra. Y en tercer lugar, a mí no me parece el informe financiero. O sea, porque en un periodo de varios años, o sea, por lo menos de 2 años y medio, este gasto, o sea, este menor ingreso del Estado va a ir acompañado también de una reactivación, o sea, de mayores ingresos. Hay menor y mayor ingreso. No sé por qué en este caso, por un periodo de 2 años y medio, no se está tomando en cuenta, porque eso es bien importante respecto al impacto fiscal y respecto al fondo COVID. Finalmente, respecto a la discusión sobre el fondo COVID, siempre se dijo que eran recursos adicionales. Bueno, eso puede tener interpretaciones. En los grupos economistas que yo estuve, nadie pensó que esto se cargaba, pero en fin, la letra ahí puede dar para ciertas interpretaciones, no eran las nuestras. Pero ya, el senador Lago plantea, bueno, a lo mejor esto indica de que va a haber que poner recursos adicionales a los 12.000 millones de dólares. Nosotros queremos dejar abierto eso, porque si le estamos cargando un cuarto solo por esta vía, de impacto fondo COVID, no de impacto fiscal, porque acuérdense que hay 3.000 millones de dólares más de impacto fiscal distinto a los impactos fondo COVID, que son los del año 2023. Entonces yo por eso voy a votar en general esto, pero no en particular, voy a ir viendo cada uno de los puntos en específico. Eso, presidente. Senador Coloma. Yo voto a favor, presidente. Para ser franco, estuve leyendo el acuerdo mientras se usa la palabra y ahí aparece expresamente el rol y la importancia que tiene la depreciación acelerada, justamente todo el periodo de recuperación. Así yo lo entendí, siempre incluyo, lo hablo de la mejor de las buenas fe y después de muchos días de discusión álgida, ardua que tuvimos hace algún tiempo atrás. Yo lo entiendo incorporado y obviamente y creo que todo lo que aquí se plantea nace o tiene su fuente exacta en los acuerdos que en su momento llegamos. Así que yo voto a favor. Senador García. En primer lugar, señalar que yo entiendo que cuando el ministro Briones dice que va a dejar fuera la depreciación instantánea, se está refiriendo única y exclusivamente a los intangibles. Esto en atención a lo que acaba de decir el senador Monte, porque él hablaba de toda la depreciación instantánea. No, me expresé mal. Ok, es que eso es bien importante porque en realidad es respecto de estos intangibles que, como se nos ha explicado durante la discusión de este proyecto, no están los datos que haga posible hacer una estimación de cuánto ello pudiera afectar la recaudación tributaria. Y la mejor prueba de ello es que hoy todo lo que es la compra de software o arrendamiento de software va directamente a gasto. Aclarando eso, voto a favor. Presidente. A favor. Queda aprobado entonces en general por la unanimidad de los miembros de la comisión. Entonces, se presentaron indicaciones por el Ejecutivo, el senador Montes también había presentado indicaciones, pero las retiró. Se presentaron indicaciones por el Ejecutivo, la primera de ellas al artículo 3º del proyecto, para agregar al artículo 22º transitorio bis que incorpora el numeral 3 a la ley número 21.210,
los siguientes incisos cuarto, quinto y sexto nuevos. Asimismo, los contribuyentes que declaren el impuesto de primera categoría sobre renta efectiva, conforme a la Ley sobre Impuesto a la Renta, que adquieran en el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2020 y el 31 de diciembre de 2022, activos intangibles destinados al interés, desarrollo o mantención de la empresa o negocio, podrán depreciar dichos activos de manera instantánea e íntegra en el mismo ejercicio comercial en que sean adquiridos, los que quedarán valorados en $1. Para estos efectos, solo se considerarán activos intangibles susceptibles de acogerse al régimen que contempla el inciso anterior los siguientes: A, los derechos de propiedad industrial protegidos conforme a la Ley número 19.039, B, los derechos de propiedad intelectual protegidos conforme a la Ley número 17.336, y C, una nueva variedad vegetal protegida conforme a la Ley número 19.342. Conforme a lo anterior, en ningún caso será aplicable este régimen de amortización respecto del activo intangible que regula el artículo 31, número 9 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. El día de hoy, además, hizo llegar una indicación al Ejecutivo para agregar los siguientes incisos séptimo y octavo nuevos después de estos tres, para la revisión o fiscalización de lo contemplado en los incisos cuarto, quinto y sexto de este artículo. Los organismos ante los cuales se registran los bienes intangibles señalados en las letras A, B y C precedentes deberán informar al Servicio de Impuestos Internos, en la forma que este último determine mediante una resolución, los bienes intangibles que sean inscritos o transferidos durante la vigencia de esta ley. Por su parte, el Servicio de Impuestos Internos, mediante una actuación sometida al trámite de consulta pública establecido en el número 1 de la letra A del artículo 6 del Código Tributario, contenido en el Decreto Ley número 830 de 1974, instruirá sobre la forma de hacer efectivo lo establecido en los referidos incisos cuarto, quinto y sexto de este artículo en relación a la acreditación del desembolso asociado a los bienes intangibles respectivos. Por otra parte, en relación a lo establecido en los incisos cuarto, quinto y sexto de este artículo, dentro de un plazo de 3 meses contado desde la finalización del proceso de declaración anual que contempla el artículo 65 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1 del Decreto Ley número 824 de 1974, correspondiente al año tributario 2021, el Ministerio de Hacienda elaborará una evaluación sobre los efectos del primer ejercicio de aplicación de la amortización de bienes intangibles en miras de entregar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos mayores antecedentes para el estudio de una política de carácter permanente en dicha materia. Bien. Estas son las indicaciones que han sido objeto del debate y las intervenciones, así que, Soledad, le pido que las ponga en votación. Señor secretario, señor presidente, antes de poner en votación, lo que leyó la señora secretaria, quiero estar reconfirmado que fue los textos que acordaron básicamente nuestros asesores con el gobierno, ¿no es cierto? ¿Es correcto eso? Efectivamente. Ya, ok, perfecto. Entonces, se ponen en votación las indicaciones que incorporan incisos cuarto, quinto, séptimo y octavo al numeral 3. Senador Lagos. Favor. Senador Montes. Voto en contra. Nosotros en la conversación dijimos que si no estaban claros los límites, no podíamos votar el tratamiento de los intangibles. Y por lo tanto, y eso quedó explícito en la conversación y me lo han ratificado ahora. Y voto en contra porque no hay estimación del impacto fiscal de los intangibles. Y en segundo lugar, porque no hay detalle de cómo se incorpora el aspecto fundamental que es la adaptación y la creación, y nos mantenemos más bien en la arriendo o compra. Y dado esos dos elementos, mientras no se clarifiquen, yo creo que esto hay que considerarlo y madurarlo y tener una propuesta más madura. Voto en contra. El senador Coloma. Voto a favor. Senador García. Voto a favor porque precisamente la indicación en una de sus partes medulares lo que dice es que esto se va a evaluar. No lo hemos hecho antes, una nueva política de poder incentivar que las empresas tengan más desarrollo tecnológico y por lo tanto creo que hay que partir de una vez e ir evaluando y eso es lo que se está haciendo. Voto a favor. Presidente. Yo voto a favor también y me parece que es importante respaldar la idea que implica el que nuestra gente entienda
que la investigación, la creación, la innovación también tiene los incentivos adecuados. Y me parece también que voy a respaldar el trabajo que se hizo el fin de semana, porque avanza mucho en lo que fue el debate nuestro de lo que eran naturalmente legítimas aprensiones o inquietudes respecto de un tema que es nuevo, que es distinto. Tal vez si nos hubieran dicho en un informe financiero una cifra de cuánto podíamos estimar estos costos o los menores ingresos, estaríamos discutiendo respecto de una cifra que es imposible de dimensionar, porque no se sabe cuál puede ser. Entonces, creo que es mejor mirar la parte positiva, porque además aquí lo que estamos haciendo, quiero decirlo con claridad, estamos haciendo una apuesta de generar instrumentos, incentivos que nos ayuden a tener una reactivación de la economía más rápida. Y el instrumento de la depreciación, sin duda que es un instrumento eficaz, más que otro. Al principio la discusión nuestra era si el incentivo a la disminución de los impuestos a la pequeña empresa era suficiente o no. Todos llegamos a la conclusión de que no era tan importante, porque no son muchos los montos, pero sí este instrumento es importante. Y creo que más encima avanzando hacia un nivel de incentivo a la creación, como decía, a la investigación, a los inventos, a respaldar lo que se puede hacer en creatividad por parte de los productores, de los investigadores, de la gente que normalmente innova en estas materias, me parece que es bueno respaldarlo. Yo voy a votar a favor. Entonces quedan aprobadas estas dos indicaciones al numeral 3 del artículo 3 con 4 votos a favor y 1 en contra. Enseguida, el Ejecutivo presentó una indicación para agregar al artículo 3 el siguiente numeral 4 nuevo. 4. Incorpórase el siguiente artículo 38º transitorio bis nuevo. Artículo 38º transitorio bis. Destínanse recursos fiscales para enterar las cantidades devengadas por concepto de la contribución que establece el artículo 32º de la presente ley respecto de los proyectos de inversión definidos en el artículo 1, introducido por el referido artículo 32º, o respecto de las ampliaciones para los casos que contempla el inciso segundo del artículo 38º transitorio precedente, quedando liberados del pago de la contribución los respectivos contribuyentes, siempre que se cumplan los siguientes requisitos. A. Que el proyecto de inversión sea sometido al sistema de evaluación de impacto ambiental hasta el 31 de diciembre de 2021, y B. Se dé inicio a la ejecución del proyecto o actividad dentro del plazo de 3 años contados desde la notificación de la resolución que lo califica ambientalmente de manera favorable. El inicio de ejecución del proyecto o actividad debe acreditarse conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 25 ter de la Ley número 19.300 sobre bases generales del medio ambiente y el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. La liberación que contempla este artículo no altera la obligación de presentar la declaración o la información correspondiente, según contempla el artículo 32º de la presente ley. Para efectos de enterar los recursos conforme a este artículo, se autoriza al ministro de Hacienda para que realice una o más transferencias desde el Tesoro Público de los recursos suficientes para incorporar las cantidades señaladas. Bien. En votación, secretaria. Senador Lagos. Bueno, como ya todo da lo mismo, voto a favor, señora presidenta, señora secretaria. Senador Coloma. A favor. Senador García. A favor. Senador Montes. Yo voy a, en primer lugar, respecto a la votación anterior, decir que la interpretación del presidente yo la respeto, pero no la comparto, porque el equipo asesor no acordó esto, acordó condicionadamente y eso quedó claro, por lo tanto no tiene derecho a insistir en ciertas preocupaciones respecto a los activos intangibles, y el hecho de aceptar que no haya cálculo, yo le pido que lo tengamos presente, porque muchas cosas se podría decir que no hay el suficiente antecedente para estimarlo, pero igual lo hacen sobre la base de experiencia internacional, y en este caso no solo hay experiencia internacional de la amortización de los intangibles, sino que además hoy día se trata como gasto, por lo tanto está en las contabilidades agregado, que ese es el problema, pero que está.
Entonces yo primero quería aclarar que tenemos diferentes apreciaciones con el presidente de esta comisión. Respecto a este tema, yo la verdad que quiero dejar en claro, aquí este proyecto de ley está favoreciendo a las grandes empresas en 1.987 millones porque la depreciación instantánea ya la tienen las pymes. Y además 140 millones que obviamente los grandes proyectos, como todos dicen, es de las grandes, son 2.000 y tantos. Entonces, yo no tengo problema en favorecerlo, pero cuando yo oigo al ministro de Hacienda en la televisión y en la discusión sobre el 10% de retiro, y cuando como gran cosa plantea de que se está entregando 3.500 millones menos tiene un impacto fiscal, tomemos en cuenta lo que significa esta medida del impacto fiscal por este otro lado, porque también hay que mirar unas cosas respecto a otras. Y en este caso, yo la verdad que esto son 140 millones de dólares. Yo lo voy a aprobar, sin embargo, creo que hay que entender de que esto favorece a determinado tipo de empresas que son las que hacen proyectos de esta envergadura y de estas características y puede generar reactivación, pero hay que tener claro lo que significa. Voto a favor en esas condiciones, señora presidenta, señora secretaria. Presidente. Yo voy a votar a favor y efectivamente tenemos una discrepancia con el senador Montes. La reactivación de la economía no llega por obra y gracia del Espíritu Santo, ni solo por el rol del Estado. Si no incentivamos a los que realmente generan empresas, generan empleo, vamos a andar muy mal. Y el desafío social del país, que ya lo estamos viendo, va a requerir de incentivos importantes para quienes se arriesguen a invertir, a crear, a generar empleo. Así que tenemos una diferencia, porque yo no tengo problema en dejarla establecida claramente. Sí, pero no es esa la diferencia, Jorge, no distorsiones. No distorsiones, Jorge Pizarro. Lo he escuchado, senador Montes, lo he escuchado con mucha paciencia. Sí, está bien. El día lunes, como dijo el senador Lago, tenemos que votar este proyecto, hagámoslo con calma, cada cual tiene su punto de vista. Entonces queda aprobada por la unanimidad de los miembros de la comisión la indicación que incorpora el numeral 4 nuevo. A continuación, el Ejecutivo presentó una indicación para agregar un artículo 4 nuevo del siguiente tenor. Artículo 4. Agrégase en el párrafo primero de la letra D, del número 2 de la letra A, del artículo 14 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo primero del Decreto Ley número 824 de 1974, luego del punto final que pasa a ser seguido, la frase, salvo lo señalado en el número 3 anterior u otros casos que contempla la ley, los créditos que ingresen al registro SAC que establece esta letra D, incluyendo los señalados en el número 1 y 2 precedentes, tendrán la obligación de restitución contemplada en los artículos 56, número 3 y 63. En votación, secretario. Senador Lagos. A favor. Senador Montes. Yo voto a favor porque esto le pone límite a agua arriba a la posibilidad que se filtre. Quiero aprovechar para decir aclararle al senador Pizarro de que la diferencia no es la que plantea. Yo no creo que la reactivación sea obra y gracia del Espíritu Santo. No creo que sea solo el Estado, porque el Estado es parte de una imbricación que es con los privados, con todo. Y estoy claro que los que generan empleo, generan inversión, tienen que jugar un rol central. Sin embargo, eso hay que hacerlo bien. Y ahí es donde tenemos la diferencia. Y bueno, tenemos diferentes formas de tratarlo. Yo no creo que sea solo transferencia a los grandes y tanto reclamo cuando son otro tipo de transferencia a las familias, a las personas y a las empresas pequeñas. Y por eso tenemos esa diferencia, pero no me parece correcto que estemos distorsionando el alcance de la diferencia. No creo que sea el Espíritu Santo y no sea solo el Estado. Creo que es una cuestión mucho más compleja y amplia. Voto a favor de este artículo, señora secretaria. Senador Coloma. A favor. Senador García. A favor. Presidente. A favor. Queda aprobado entonces también por unanimidad la indicación para incorporar el artículo 4 nuevo. Finalmente, el Ejecutivo presentó una indicación para agregar un artículo transitorio del siguiente tenor. Artículo transitorio, a lo contemplado en el artículo 4 de la presente ley, le resulta aplicable el artículo 8º transitorio de la ley número 21.210. ¿Qué significa eso?
Manuel, esta es una adecuación, ¿no? Sí, presidente. En la precisión respecto... Gracias, presidente. Sí, en la precisión respecto a la vigencia de la norma que captura o recoge el efecto agua arriba en la distribución del régimen PYME. Esa es la precisión. Ok. En votación, secretaria. Senador Lagos. A favor. Senador Montes. A favor. Senador Coloma. A favor. Senador García. A favor. Presidente. A favor. Queda aprobada entonces por unanimidad la indicación que incorpora el artículo transitorio nuevo y queda despachado el proyecto. Muy bien, muchas gracias a todos. Se le agradece a don Ricardo. Pido la palabra, señor presidente. A don Fernando Barraza, a don Juan Antonio Coloma, al senador García, Monte, a toda la gente que ha participado. Senador Lago, lo voy a dejar terminando de presidir la sesión porque recuerde que tengo una hora al doctor y estoy atrasado. No, lo mío es bien breve porque yo no quise fundamentar ninguna de las votaciones porque, bueno, no venía al caso, pero solamente quiero decir dónde yo entiendo que quedamos con el acuerdo, los intangibles, la depreciación, etcétera. Para el récord, así sea para esta sola término de sesión. Nosotros llegamos a un acuerdo por el uso de 12.000 millones de dólares que se incluía la depreciación instantánea. Y efectivamente, en eso entendíamos nosotros que eran los tangibles, si tú quieres, porque hablamos de depreciación instantánea y no de amortización. Entonces, al introducir el concepto de intangibles, se generó un debate genuino. Y quedan muchas dudas, no me cabe, lo tengo claro que hay dudas en el aire respecto a los alcances, cómo se regulan en otros países. ¿Y eso es una novedad con respecto al acuerdo? Sí, en el acuerdo no hablábamos de lo intangible. Entonces yo podría anclarme ahí y clavarme en eso y no moverme de eso. Entendiendo que no queremos tampoco que se nos perjudique desde el punto de vista del uso de los fondos, es que se han planteado las inquietudes y yo entiendo entonces que de los recursos que implica la depreciación, la amortización, perdón, de intangible, no va a afectar el fondo. ¿Ya? Y desde ese punto de vista yo voto favorablemente todo esto. ¿Ah? Lo que yo espero sí es que todos los que estamos acá defendamos con igual fuerza entonces cuando haya que tratar de no rebajar el impuesto a los más ricos, ¿ah? Al momento de beneficiarlos con ciertos instrumentos que vamos a aprobar seguramente esta semana. Que ojalá tengamos la misma fuerza, ¿ah? Y con la misma característica para defender el bolsillo de los más vulnerables en Chile y gravar a los bolsillos de los más ricos, los que ganan sueldos de 5, 6, 7 millones de pesos hacia arriba. Eso, muchas gracias. Yo también me tengo que ir a una actividad ahora también. Bien, muchas gracias. Ministro. Presidente, muy cortito, si me permite, presidente. Te prometo que 1 minuto máximo. Sí. No, primero agradecer el debate y agradecer la votación. La verdad es que es importante avanzar en este tipo de proyectos para dar señales. Yo quiero agradecer además el trabajo de Francisco, de Ricardo, nuestro equipo, que me consta estuvieron trabajando muy duro todo el fin de semana y creo que eso contribuye a soluciones como las que hoy día se han acordado. Así que muchas gracias y solamente una precisión, también agradecer que lo que todos entendemos, ¿no es cierto?, que al dejar fuera de los 12.000 millones la amortización de los intangibles, lo que estamos refrendando, como es evidente y está en el acuerdo, es que la depreciación instantánea respecto a los tangibles sí queda en el marco presupuestario del acuerdo. Y una sola precisión conceptual quizás para un punto que hacía el senador Monti, me parece importante, insistir en que todas estas medidas de depreciación instantánea no generan efecto económico en términos de la recaudación fiscal en valor presente, son diferencias transitorias, temporales. Y esa es la diferencia principal respecto al ejemplo que él daba a propósito de los 3.500 millones de dólares de mayor gasto en valor presente asociados al retiro del 44% en la AFP. Es una diferencia sustantiva en lo conceptual, porque ahí sí que hay una menor recaudación neta. En todo esto que estamos hablando en esta sesión de depreciación instantánea, no hay pérdida de recaudación neta, porque es una diferencia estrictamente temporal. Solo quería precisar eso, presidente, pero nuevamente dar las gracias y también al director de Impuestos Internos, que ha sido un pilar fundamental para calibrar todos los números que hemos presentado, no siempre un ejercicio fácil. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos a las 5. Habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, se levanta.